El día de hoy nos encontramos acá en la microcuenca hídrica del Borugo, en el municipio del Paujil, vereda La Sonora. Como tal, esta microcuenca tiene importancia dado que surte agua potable o líquido, el líquido vital a todo el municipio del Paujil, a todas las personas que habitan en el municipio del Paujil. Para recordar, digamos, de que el municipio del Paujil cuenta con 20.000 habitantes, las cuales 10.000 habitantes comprenden lo que es la zona rural y otras 10.000 personas aproximadamente comprenden lo que es la zona urbana. Para contar un poco de lo que realizamos acá en la reserva, aparte de brindar lo que es el turismo científico, turismo educativo, también generamos todo lo que es la pedagogía ambiental a partir, digamos, de charlas que brindamos a los estudiantes o a la misma comunidad que pertenece a la vereda La Sonora. Entonces lo que nosotros hacemos en cada una de las líneas, nosotros manejamos pues diferentes líneas acá en lo que es la reserva Doña Blanca. Lo que yo principal hago es toda la parte de mastozoología y toda la parte de pronto de restauración y reforestación. De igual manera, digamos, lo que pretendemos hacer, digamos, acá con todo el tema es hacer monitoreos de cada una de las especies que comprenden pues el lugar o la zona, y asimismo a partir de esto generar una pedagogía ambiental, digamos, de cuál es su importancia en el ecosistema, digamos, precisamente cuáles son las acciones que podemos empezar a tener en cuenta para la conservación de estas mismas especies. Pues acá hay dos reservas, ¿no? Digamos, está la reserva forestal del municipio del Paujil y está la reserva natural y agroturística Doña Blanca, que es como tal una suma de estas acciones de conservación con cierta cobertura vegetal a esta reserva forestal del municipio del Paujil. Entonces lo que nosotros hacemos es monitoreo dentro de estas zonas de reserva y, digamos, ya sea precisamente en todo lo que es herpetos, que es toda la parte de anfibios y anuros, o toda la parte precisamente de las abejas nativas, de las meliponas, como se llaman, también toda la parte botánica, en todo el tema del estudio de las orquídeas y eso, digamos, en cuanto a lo que hemos encontrado en mamíferos y esto, hemos encontrado, pues, en lo que nosotros realizamos con cámaras trampas, hemos encontrado registros de puma, tigrillos, manadas grandes, digamos, representativas de cuzumbos y ese tipo de organismos. Entonces, también ahorita estamos llevando una etapa más allá, que es involucrar a las comunidades en este tipo de monitoreos a partir de monitoreos ambientales comunitarios. Entonces, lo que hacemos es involucrar a estas personas brindándole un conocimiento técnico y así sumarnos de la mano, dado que ellos tienen un conocimiento más empírico. Entonces podemos intercambiar un conocimiento más técnico con un conocimiento más empírico y reforzar, digamos, y asimismo crear un conocimiento con mayor peso a la hora, pues, de la investigación, ¿no? El día de hoy vamos a dirigirnos hacia lo que es el sendero del Árbol del Abuelo, uno de los tantos senderos que tenemos acá para la parte turística e investigativa también. En ese sendero podemos encontrar mucho de lo que es el componente biótico que comprende todo lo que es la reserva forestal. Bueno, el Árbol del Abuelo pues parte precisamente, pues, al fondo hay un grupo de árboles de gran porte, pero hay uno en especial de que ya pues el porte es inmenso, es grandísimo, que incluso tiene raíces tabulares o bambas que llaman, las cuales superan los 2 metros de altura. Digamos, yo mido 1,92 y son mucho más altas que yo, entonces por eso, digamos, por el gran porte y más que todo por la cuestión de las medidas, el gran tamaño y las raíces tabulares o bambas, le llamamos el Árbol del Abuelo. Son aproximadamente unos 700 metros hasta llegar allá. De igual manera es una ruta, digamos, con un grado de dificultad 1 o 2, que, digamos, cualquier persona puede llegar a hacer el sendero, digamos, sin mayor inconveniente. Entonces, digamos, es una ruta muy sencilla de realizar. De igual manera, toda es por el medio de bosque, digamos, a la orilla de la quebrada, contemplando precisamente todo lo que es las fuentes hídricas y todo el componente en temas botánicos que comprenden la reserva forestal. En cuanto a flora, sí, digamos, tenemos una planta la cual tienen una historia algo acá en el Caquetá, algo representativa, que es supuestamente que una palma, la cual le dicen la palma del caminante, algo así,
Entonces ella tiene unas raíces que van hacia el suelo que tienen una forma algo inusual, digamos, para ser más precisos, tienen forma de pene, digamos, del glande con el pene. Entonces dicen que esta palma fue castigada por el dios Muibuinaima, el dios sol y la diosa luna, y fue castigada supuestamente porque era una mujer que estaba de la tribu Andaquí, que estaba teniendo lazos con los pijados, con la tribu que hay en el Huila. Entonces que estaba teniendo relaciones con ese tipo, entonces era como una aberración para ese tipo de culturas. Entonces fue castigada rodeada de lo que más le gustaba a ella. En la parte botánica, valga la redundancia, ya en todos los grupos botánicos que hay, estamos enfocados en un grupo en específico, que son las piperáceas, ¿sí? La familia de las piperáceas, que son las plantas familiares de la pimienta, ¿sí? Entonces, unos profes de nosotros hicieron un libro que se llama Las especies de piperáceas en la vertiente de los Andes. Y queremos, pues ahí hay un gran cúmulo de plantas de esta familia. Y aquí queremos, digamos, apoyándonos en ese libro, mirar qué especies de piperáceas hay acá, puesto que en todos los trayectos que hemos hecho, hemos visto más o menos unas 14 a 15 especies de un género que se llama piper. Entonces es de gran importancia, pues en una zona tan pequeña, digámoslo así, encontrar 15 especies de un mismo género. Entonces pues acá podemos observar esa especie que es de este género. Ellas pues presentan una estructura reproductiva la cual es en forma de espiga. Algunas las tienen péndulas, otras erectas. En este caso, esta especie que se llama Piperin mutatum la posee pues erecta, ¿cierto? Como ya lo mencioné, en el transcurso encontramos varias de esas especies. Entonces acá más adelante encontramos una especie representativa de la región, ya que es una variedad caqueteña de una especie que se llama Piper cajambrense, pero esta es Piper cajambrense variación caquetano. Entonces, como la podemos ver acá, a diferencia de la otra, esta ya tiene un porte más alto y pues su inflorescencia tiende como a deformarse un poco, ¿sí? Aquí podemos observar esa muy deformada, hay otras que no están tan deformadas, pero entonces la característica de esta planta es que en sus hojas presentan como una desviación en la unión del peciolo, ¿cierto? En la base. Estas especies que poseen estas grandes hojas están en un clado que se llama Macrostachya. ¿Qué pasa, digamos, en los bosques nublados? Pasa mucho que como hay mucha humedad en el dosel, hay muchas orquídeas y pues hay ramas que se parten y caen al suelo. Las orquídeas que caen al suelo se mueren, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que estamos intentando o estamos haciendo aquí en la reserva es, en cada muestreo, en cada salida que nosotros hacemos, si encontramos un tronco o una orquídea en el suelo, sabemos que se va a morir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La levantamos y la ponemos en un árbol pues de acá de la zona, ¿cierto? Esta planta hace parte de la familia Piperácea, la que te acabé de comentar, pero esta es de un género que se llama Peperomia y la mayoría, por no decir que todas, las especies de este género son epífitas. Quiere decir que están sobre un sustrato, en este caso pues una rama de un árbol. Y como te decía, también lleva la característica de la familia. El género Piper, el que estamos estudiando aquí, es otro de los géneros que tienen alta demanda, digamos, medicinal. La utilizan mucho en las comunidades campesinas de aquí de Florencia. No sé, digamos, en otras zonas del país les conocen comúnmente como cordoncillo. Muchas personas que han venido acá, yo les explico y me dicen, no, es que esa es tal, no, esa es tal.
Es cordoncillo, pero es diferente, pues porque las especies son diferentes, ¿cierto? Pero entonces cordoncillo por el cordoncito que tiene esa característica. Aquí se ha optado por hacer restauración natural. ¿Qué es la restauración natural, no? Que se deja que todo vuelva a su curso, pero de manera natural, sin la intervención del hombre. Esto ya lleva aproximadamente más de 50 años para que pueda tener esta complejidad, esta heterogeneidad en el paisaje de todos los organismos que estamos viendo. Hay una gran complejidad de plantas, de fauna, ¿sí? De microorganismos, porque también vemos mucho hongo. Y estos hongos, pues, aquí tiene una función, ¿no? Los hongos, desde los hongos en descomponer materia orgánica para que sea asimilable, para que estas plantas las puedan asimilar y puedan crecer, desde los mismos insectos que cumplen funciones como controladores biológicos o como alimento para otros organismos, ¿no? Porque recordemos que dentro de los ecosistemas hay algo que se llama la red trófica. La red trófica lo que hace es que todos tengan un rol o una importancia dentro del ecosistema. Entonces, pues, eso es lo que miramos muy acá y es lo más bonito de esta región, ¿no? Que tiene una heterogeneidad bastante grande y pues lo hace muy atractivo y hace que eso llama a que haya más biodiversidad y que las especies que en algún momento se fueron por la degradación vuelvan otra vez a incorporarse a estos medios. En este caso colectamos una muestra de una planta del género Tococa, de la familia Melastomataceae. Es pariente o familiar del azulejo, comúnmente llamado por las comunidades indígenas campesinas. Esta planta, pues al parecer es una novedad científica. Una profe, pues taxónoma, que vino hace un tiempo, pasamos por este sendero y ella nos dijo que posiblemente podría ser una novedad taxonómica, sí, o una nueva especie o un nuevo registro para Colombia. Entonces aproveché el momento para colectarla ya que está en etapa reproductiva. ¿Por qué se colecta en etapa reproductiva? Porque las flores, aparte de otras características de la planta, pero en específico las flores son caracteres taxonómicos. Quiere decir que me puede llevar específicamente a una especie con características de la estructura florales, ¿no? En este caso, ¿para qué se colecta? Uno, se colecta para tener voucher, se le llama, pero es como un indicador de que la planta sí está en esta región, en esta zona. Y dos, esto va para un inventario botánico del país. Entonces, esa es la importancia. Ya que, digamos, en unos años, en unos meses o en unos pocos días, una persona se interese, digamos, en este género de plantas en otra parte del país, si está haciendo una monografía o una revisión literaria de esto, va a saber que esa planta existe o está aquí en el Caquetá por ese registro que, digamos, se hace con la colección botánica, ¿cierto? Lo característico de este género, Tococa, es que tienen estas estructuras que se llaman domáceos. Esta es una estructura modificada en la cual viven hormigas, ¿cierto? La planta la utiliza, es una simbiosis que hacen. Entonces, tú tocas la planta, las hormigas de una vez salen a proteger su hogar. Como ya te venía mencionando, caracteres taxonómicos de la planta, flores, en este caso el género, de este género son los domáceos. Entonces, digamos, la forma, que si son un poco más alargados, más cortos, son más anchos. Entonces, digamos, en esta especie encontramos que los domáceos pues tienen una estructura similar a otra especie, pero entonces hay ciertas diferencias. Entonces, pues tenemos esta especie que posiblemente sea una novedad taxonómica y la característica de esta especie, a diferencia de las otras que te dije que eran epífitas, esta tiene un hábito semiepífito, es decir, la podemos encontrar sobre un sustrato, en este caso es una cascada, es roca, y la podemos encontrar en tierra, específicamente en tierra con hojarasca en descomposición. También tenemos otro registro interesante, que es esta, es una especie de la familia Gesneriaceae, posiblemente sea Gasteranthus crotaliferum, es utilizada pues
en las partes boscosas, en las zonas altas, como ornamental. Pero entonces específicamente en las zonas altas porque tiene restricción para esta zona. Digamos, si la bajas unos 100 metros de su hábitat nativo, pues ella va a perecer, se va a morir porque pues, necesita altas cantidades de humedad. Otro de los pilares a estudiar en la Reserva Natural y Agroturística Doña Blanca es el rescate de orquídeas in situ, ¿cierto? En ese momento nos encontramos con un individuo del género Xylobium. Como esa planta es de hábito epífito, debe estar sobre un sustrato, ¿cierto? Debe estar fija en un árbol. Al estar en el suelo, su metabolismo comienza a lentizarse y la planta pues comienza a morir, como podemos ver acá. En este caso, encontramos unos pseudobulbos con brotes, los cuales vamos a distribuir por todo el sendero hasta llegar al árbol del abuelo. Entonces lo ideal es quitar muy bien las raíces podridas y los pseudobulbos con el fin nuevamente de que los brotes tengan un crecimiento óptimo. En este caso, para no contaminar las zonas del sendero, procuramos no amarrar con huascas. Entonces lo que se hace aquí es aprovechar las lianas que hay en los árboles, las partes que están, digámoslo así, más fijas al tronco, despegar un poco y meter el pseudobulbo con el fin de que quede bien fijo y no se vaya a caer, para que pues el brote siga creciendo y la planta quede fija ya en su sitio, ¿cierto? Y pues esa especie la hemos visto poco en la reserva, es, digámoslo así, una suerte encontrarla hoy. Entonces, y aparte que es un nuevo registro para la reserva, porque no la habíamos visto. La había visto, pero aproximadamente a unos 5 o 6 metros especulaba qué especie era. Ya confirmo que es del género Xylobium y me encuentro una planta pues con buenos pseudobulbos, aproximadamente 3, y tenemos ya 3 plantas regadas por el sendero a diferencia de una. Entonces tenemos más posibilidad de que esta especie pues se propague a lo largo del tiempo y pues repoble, digamos, el sendero con más especímenes de ese individuo. De esta una pues de las aguas que hace el recorrido, ¿no? Ella pues nace bien arriba más de la cordillera, eso nace un arroyito pequeñito y a través del recorrido pues va recogiendo más agua que le va cayendo. Pues principalmente los que retienen el agua en el ecosistema de estos bosques son los musgos. Estos musgos pues, atrapan el agua en forma aérea, lo transforman ya pues en gotas líquidas y pues eso genera una escorrentía y la suma de todas esas escorrentías crea un pequeño arroyo y la suma de muchos arroyos crea esta cascada. Esta cascada es un recorrido desde aquí, baja y sigue el recorrido hasta donde llega la boca toma, que es donde se extraen el líquido, y allá pues le hacen todos sus procesos, aunque acá el proceso es muy poco porque pues realmente estas aguas no son contaminadas, estas aguas muy limpias. Estas aguas, los organismos que encontramos acá en estas aguas precisamente son organismos indicadores de calidad, que nos indican que el agua es óptima, que es muy saludable, que no tiene contaminantes ni químicos y es potable, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, pues por eso también la importancia de conservar estas aguas, de hacer un cuidado, ¿no? Hacer una educación, de que la gente se concientice de la importancia precisamente de conservar esto, porque es el líquido preciado que le suministramos a toda esta gente abajo. Bueno, pues hicimos el recorrido del sendero del árbol del abuelo, como le había mencionado mi compañero en un principio. Es un sendero de aproximadamente 800 metros, montaña arriba, hasta llegar a una gran caucha, corte muy grande, con unas bambas o raíces de gran tamaño. Eso es como el atractivo principal, ¿no?
Aparte pues también tenemos la cascada del Abuelo, una cascada de aproximadamente unos 18 o 20 metros como miramos. Y como les platiqué, pues la importancia, ¿no? Como algo tan grande que va a bajar y hace su recorrido normal por la naturaleza, que carece de un arroyito, pues más adelante se va a convertir en el agua que más de 10.000 personas están tomando, lo que les da su sustento, su vitalidad, que es el agua que ellos toman. Pues es un recorrido muy chévere porque en este recorrido podemos hacer una interpretación ambiental completa, ya que tenemos todos los componentes, tanto florístico, faunístico, entomofaunístico, incluso pues de otros grupos como lo vendrían siendo los hongos, que pues también cumplen un rol importante en la naturaleza. Si yo conozco, yo conservo, yo cuido, porque muchas veces la gente destruye por ignorancia, porque no conoce de pronto la importancia que tiene X o Y organismo dentro de la naturaleza. A veces nos creemos el centro del universo y no entendemos que organismos tan simples como por ejemplo una hormiga, que decimos simple pero realmente son organismos bastante complejos como unas abejas, cumplen un rol fundamental dentro del ecosistema y hacen que esto pues siga su transcurso de manera natural, ¿no? Si perdiéramos, y por pues, lo que está pasando hoy en día en nuestra región, en la región amazónica, ¿no? Es una región que ha sido muy afectada por la deforestación, primordialmente por el tema ganadero, segundo por la expansión agrícola, tercero los cultivos ilícitos y cuarto el apacaramiento de tierras. Pues la gente piensa solo en dinero y no piensa en la importancia que estos organismos pueden desarrollar, ¿no? Mucha gente no entiende y cree que el agua brota solo del subsuelo, y no, por lo menos aquí tenemos estas piedritas, mira, sobre esta piedra tenemos briófitos. Los briófitos son plantas primitivas, son de las primeras plantas que existieron en el planeta Tierra. Estas plantas lo que hacen es captar el agua de forma aérea, en forma gaseosa, y mediante un proceso complejo la transforman en agua líquida y vea, gota a gota, son las que nutren esta quebradita en la que yo estoy sentada, y pues más adelante se convierten en grandes ríos, grandes afluentes del río Orteguaza, el Caquetá, el Amazonas, ¿sí? Todo nace así. Entonces la importancia es eso, ¿no? Conocer realmente por qué es fundamental conservar estos ecosistemas y que la gente pueda aprender y vivir una experiencia diferente, ¿no? Es que muchas veces pensamos que el turismo es ir a tomarnos fotos y hacer selfies. Esto también es turismo, esto se llama educación ambiental, donde la gente viene, conoce un proceso y entiende cómo se hace parte de la naturaleza, no entiende que uno es un organismo más dentro del mundo.